Hoy puede ser. Y lo decíamos esta mañana, hoy, en el Día del Pensamiento Nacional, tenemos para conversar todo lo que nos ha dejado el debate presidencial de anoche, camino al balotaje. Este domingo se celebró el tercer y último debate presidencial de las elecciones en Argentina. En el encuentro se vieron las caras los dos candidatos a presidentes más votados en las elecciones generales y que competirán al balotaje este 19 de noviembre. Estamos hablando de Sergio Massa y Javier Milei. Los ejes temáticos del encuentro, que fueron definidos por un sorteo previo, fueron los siguientes: economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad, derechos humanos y convivencia democrática, en un debate que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Para analizar todo lo que nos dejó este debate presidencial, ya está con nosotros el profe Alberto Martínez del Pesos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día. Sí, jugoso, muy interesante todo lo que pasó. Por suerte hemos tenido ese hecho político bastante trascendente, ¿no? Sí. Que una de las primeras cosas que me gustaría recalcar es cómo fue cambiando el formato del debate. Porque los primeros debates todo el mundo se daba cuenta de que eran casi intrascendentes, porque terminaba siendo que cada candidato recitaba lo que quería. Leía el papelito. Sí. Muy empaquetado, sí. Muy actuado, y ahí veías la posibilidad de cada candidato de si lo había estudiado previamente o no, y no se daba esta dinámica más fluida, que es lo que pudimos apreciar anoche. Sí, antes se pensaba que una repartija justa del tiempo donde cada uno diga lo que va a hacer era el debate. Y en realidad no había ninguna posibilidad de debate. Justamente. ¿No? Sino que cada uno decía lo que quería, y eso lo cambiaron con el derecho a réplica, que fue algo reciente. Pero después también volvía tedioso, porque era el derecho a réplica sobre el derecho a réplica sobre el derecho a réplica. Hubo memes de eso. En cambio ahora lo que hicieron es, bueno, hay un paquete de 12 minutos, tienen 6 cada uno, y se tienen que poner de acuerdo en ir pasándose la palabra cada uno. Eso me parece que lo hizo muy atractivo, y me parece que el que mejor aprovechó eso fue Massa. En cambio Milei, por lo menos en el sentido del formato, se quedó más en el anterior, en el viejo, claro. En el de yo voy a empezar a recitar mi libreto, y no comprendió tanto, por lo menos en el primer bloque, la cuestión del aprovechamiento del tiempo. Esto no lo decimos solamente nosotros, ni porque estemos a favor o en contra de ningún candidato, sino que ha sido tapa de diario, incluso, que es lo que me sorprende a mí, de diarios que han hecho campaña a la oposición, que han hecho campaña a Milei, y cito Clarín y La Nación, que estaban ya dando por ganador a Massa con un relato muy convincente para el lado de Massa y no para el de Milei, lo que me sorprendió demasiado esta mañana mientras repasaba las etapas de diario. A ver, lo que todos dicen es que quedó mejor parado, quedó como mejor preparado, como más asentado en su papel, y no se vio afectado por los debates, aun cuando hubo momentos de ataque directo, crítico, pero claro, ataque directo y crítico con escasos fundamentos, porque fue en un momento cuando le dijo retractate, si tenés pruebas de que sos un delincuente, y si no, retractate. Sí, sí. A mí me parece que la fortaleza de Milei durante todos estos años fue manejar muy bien los tiempos en el momento de generar impacto en lo que decía. Entonces, él ganó mucho volumen político a través de un muy buen volumen comunicacional, ¿no? Lo que se le siempre reconoció, que en plataformas como TikTok él estaba muy bien instalado. Pero hay una diferencia entre generar contenido de 30 segundos en donde llamas la atención, te viralizás, generás, si se quiere, una identificación con eso de mirá qué enojado que está él, como estoy yo, a pasar 2 horas tratando de explicar lo que vas a hacer. Donde se necesita una sustancia y una esencia mucho más profunda de conocimiento sobre temas específicos. Y de esto a mí me gustaría abordar lo siguiente, que tal vez en otros debates o en otras instancias políticas no se analizaba tanto, que era quiénes son los asesores de cada uno y cada quien. Porque por parte de La Libertad Avanza tenemos esta empresa, estamos hablando de Alitas, que son quienes han creado la campaña de, por ejemplo, Bolsonaro, o quienes han colaborado con Trump, que en este caso en Argentina con La Libertad Avanza es
un grupo de venezolanos que han venido a asesorarlo, y por el lado de Massa sabemos que sus asesores son los mismos que estuvieron asesorando, son brasileros, son los mismos que estuvieron asesorando a Lula da Silva en su momento en su campaña electoral. Sí, pareciera que por lo menos el equipo de Massa se preparó ya para saber que se llegaba al balotaje. En cambio, el equipo de Milei pareciera ser que los fue ganando la sorpresa, o si se quiere, el de tener desempeños por fuera de sus propias expectativas. Claro, que tuvieron que salir a trabajar con esta posición que no se esperaba. Claro, no lograron reformularse en las distintas instancias, y pareciera que el equipo de Massa sí tenía claro que esto era una carrera en diferentes tramos, y en donde la configuración de la oferta electoral incidía mucho. En cambio, ellos siguieron en lo mismo, en que Milei tenía que mostrarse con ciertas características, pero no cambió cuando fueron saliendo candidatos. En cambio, Massa sí, por ahí vimos distintos Massas o ofertas de Massa, para decirlo así. Al principio era el candidato es la gestión, no le fue bien en las PASO con esa oferta, sí. Y Massa empezó a tratar de mostrarse como hombre de Estado, que es lo que le salió muy bien en este último debate, mostrándose muy sólido en los conocimientos de los ejes, en relaciones internacionales, por ejemplo. Sí. Cuando creo que fue contundente, que demostró que no podés cortar relaciones con Brasil, con China. Pero incluso un Milei que se desdecía, hay declaraciones públicas, hay un montón de archivos donde él proponía el corte de relaciones con China, por ejemplo, y con Brasil, y en esto le decía, no, yo en ningún momento lo propuse, esto es algo que los privados tendrán que ver en su momento. Pero, y a un punto, un paréntesis en esto, algo de lo que a mí me ha sorprendido de este debate es que el economista profesional que ha trabajado ya de esto, que se recibió y que debería tener los conocimientos aquí, es Javier Milei, y no Massa, que es abogado. Sí, era su marca registrada, ¿no? Era el fuerte, sí. Era como... Sí. Nadie podría esperar que... No ha podido responder con sustancia a sus propias propuestas en materia de economía. Claro, es que ahí me parece que la estrategia de ser disruptivo, llamar la atención, no es suficiente cuando ya tenés que mostrarte solvente y como hombre de Estado o como futuro presidente. Y si se quiere, por ahí podemos cargar las tintas sobre Milei, pero me parece que también este debate lo que mostró es que una agenda o un discurso anti claro, tiene sus límites, porque en el momento donde tenés que salir a decir, bueno, ¿qué vas a hacer?, que es lo que lo obligó a hacer Massa, no pudo responder, porque lleva años Milei marcando los errores, despotricando, pero cuando ahora que le toca ser presidente tiene que fundamentar lo que dijo, no lo puede hacer, pero porque hay un problema con la agenda anti. Claro, que ese es el tema, presentarse solamente como yo soy anti, yo soy la oposición, yo soy, bueno, ok, eso ya lo entendimos. Pero vos qué haces. Claro. ¿Cómo solucionás los problemas de los que te estás quejando? Porque está muy bueno señalar cuáles son los rasgos negativos y todo, cosas que vemos todos los días. Pero bueno, ¿cómo lo vas a solucionar con tu gestión? Sí, y no lo pudo responder porque otra de sus marcas registradas era como, yo voy a hacer algo diferente porque no vengo de la política. Sí. Y eso parecía ser un valor. Porque iba a terminar con la casta y los vicios. Bueno, pero llega un punto en donde tenés que mostrarte gestionando. Y entonces, por ejemplo, en relaciones internacionales, por una cuestión ideológica, moral, no comerciar con China y con Brasil lo llevó a hacer esas piruetas para lograr justificar algo que en su momento, si se quiere, era disruptivo, como decir, no, bueno, yo con ciertos países no comercio por una cuestión moral e ideológica. Bueno, el mundo es mucho más pragmático, sí, por supuesto. No podés comportarte de esa manera. Y otra de las cuestiones que me parece importante recalcar es que la agenda anti pareciera ser muy novedosa y disruptiva, pero es algo que ya viene hace tiempo. En el 89 Angelos hizo campaña con un lápiz rojo. Sí. Ahora Milei está haciendo campaña con una motosierra, o sea, se perdió un poco de sutileza en el medio, ¿no? Del lápiz rojo de Angelos con la motosierra de Milei. Así que tampoco, si uno lo ve en perspectiva, hay tantas diferencias. Y después también a nivel internacional no es tan novedoso lo que propone Milei,
hubo una primer ministra en el Reino Unido hace 2 añitos nada más, una tal Liz Truss, que duró 45 días, nada, y tenía una agenda como la de Milei, de hecho un origen parecido. Ella era la más conservadora dentro de los conservadores y asumía con una receta de recorte de impuestos y de finalmente salirse del Brexit, o sea, muy parecido a lo que planteaba Milei, y lo que generó fue un impacto a nivel de confianza de la libra, porque el mercado reaccionó porque decía, ¿cómo? Si el Estado deja de cobrar impuestos, deja de ser solvente. Entonces generó también una caída en los bonos que tenía el mismo Reino Unido, y entonces empezó a generarse una espiral en base a una expectativa de un plan de gobierno, algo que también pasó acá, cuando Milei empezó a decir que el peso no valía. Bueno, ese plan de gobierno duró 45 días y es récord en el Reino Unido, con lo cual ahí, por suerte también, saltaron las alarmas y hasta el mismo mercado dijo, no, bueno, este plan es inaplicable y duró 45 días. Con lo cual ya tenemos antecedentes también internacionales para supuestas medidas completamente revolucionarias o disruptivas, sí, o de al fondo, menos radicales en cuanto a su... Claro, tal cual. Y el mismo mercado, que debería ser el que tendría que reconocer que tiene bondades esas reformas, porque de hecho Milei lo que pronuncia es que su plan, las mayores bondades se las otorga al mercado para que asigne los recursos, porque el Estado no sirve, porque es malo, porque bla bla. Bueno, el mercado mismo es el que termina diciendo, no, pará, o sea, hace falta el Estado, por lo menos para que pague deuda, por lo menos para que sea gendarme, por lo menos para... Entonces hasta el mismo mercado dice, no, con esta regla de funcionamiento no se puede funcionar, y genera expectativas que te descartan. Uno escucha a los candidatos y necesitaría escuchar como una receta, ¿no? Así, no, bueno, pero esto es así, esto se ponen 200 gramos de esfuerzo y 300 gramos de tal cosa y 2 litros de voluntad y vamos a salir. ¿Vos sentiste que hubo algo concreto en cuanto a cómo se va a trabajar del 10 de diciembre en adelante? Por cualquiera de los dos, ¿eh? Sí, bueno, creo que ahí estuvo la gran diferencia, que Massa se mostró como una persona con una capacidad, conocimiento, hasta en el lenguaje corporal, de poder pasar por situaciones de tensión y de ser resolutivo y ser sólido y poder demostrar que las decisiones que tomaría serían en base a un criterio político o de gestión. En cambio, Milei no. Algo que hablamos afuera del aire con Tamara era que, y lo mencionamos acá, en el bloque de economía quedó completamente desarticulado Milei, donde era su fuerte. Claro. Debería haber sido su fuerte. Pero también, para mí, hay un problema de agenda y de narrativa. Todos los ejes... lo que te proponen es por la positiva, porque es convivencia democrática, claro, relaciones internacionales, y todo el discurso de Milei es por la negativa, ¿no? Entonces eso te pone un problema, porque él en cada eje tendría que haber profundizado o haber demostrado cómo iba a mejorar esos ejes, porque convivencia democrática, uno no puede estar en contra de la convivencia democrática, a pesar de que en otro momento una periodista de Clarín le dijo si estaba a favor de la democracia, y que la pregunta era por sí o por no, con lo cual Massa hasta trajo de nuevo esa estrategia que le resultó, y Milei no respondió en ese momento a la pregunta. Bueno, fíjense, entonces, si nosotros suponemos que los ejes del debate son lo que la sociedad quiere escuchar, Milei no tiene propuestas para profundizar o mejorar esos ejes, entonces termina siendo de nuevo rehén de su propia dinámica. Pero ni siquiera tiene propuestas sustanciales dentro de su propio fuerte, y reitero esto, el economista es Milei, el economista recibido, que se jacta de haber trabajado en empresas privadas durante muchos años, que ha trabajado también en televisión, etcétera, no ha podido ser sustancioso y profundo en su propio fuerte. Sí, de hecho en los momentos en donde tenía que empezar a desarrollar era bastante aburrido, es decir, transformaba en una clase y hasta su manera de gesticular y de ponerse era bastante rígida, ¿sí? ¿No? Uno cuando observaba a Milei cuando se ponía a hablar parecía como que hasta
mostraba cierto desinterés en lo que estaba haciendo y diciendo, porque tenía un tono monocorde constante, hasta que por ahí quería tirar alguna chicana y eso, y en donde Massa la detectaba enseguida y la volvía en contra del mismo Milei. Y de esto también hay que reconocer lo siguiente, ¿no? Cuando uno habla de política y de cómo se desarrolla la política dentro de una democracia madura, a tu contrincante no lo ves como un adversario a quien hay que hacer desaparecer, sí. Claro. O directamente censurar o ningunear su discurso, sino buscar el consenso entre medio de los desacuerdos. Y es algo que quizás la Libertad Avanza no lo puede lograr de manera mucho más tranquila. Nos pasó también con el debate vicepresidencial con Victoria Villarruel, donde había una negación muy profunda de cuestiones que son muy sensibles en Argentina respecto a cómo ha sido también este debate con Agustín Rossi, a donde en lugar de priorizar la calma y profundizar en propuestas, se prioriza más bien el grito o la negación o el coartar o el quitar al adversario de la mesa de juego. Un poco eso es lo que decía también Alberto. Me parece que le jugaba en contra a Milei el tratar de mantenerse en eje y que no aparezca el personaje más pasional, llamémoslo. Me parece que estaba tratando de controlarse tanto que por momentos parecía enajenado. Y estaba como recitando de memoria y tratando de no moverse demasiado. Claro, era él mismo haciendo un esfuerzo, autocensurándose. Por no ser lo que durante años lo llevó a estar en ese lugar. Entonces hizo un esfuerzo para tratar de parecer otra cosa, y además no le salió bien. Pero las declaraciones de hoy lunes del propio Milei quisieron sacarme y no lo lograron. Bueno, no sé, perfecto, qué bien que se mostró como una persona no disruptiva, llamémoslo así, para no decir que no se puso loco, pero por suerte hay un consenso generalizado de que para este debate se esperaba más de Milei, que fuera mucho más sólido, mostrándose en aspectos fundamentales, y sin embargo quedó completamente anulado por Massa, que le hizo, por lo menos los primeros ejes, algo como, bueno, te doy la palabra y decí lo que vas a hacer, y Milei no podía, se enrollaba, y terminó casi Milei perdiendo tiempo en responderle a Massa, y Massa, una vez que vio que Milei se enrollaba, fue él al frente con sus propias propuestas. Así que Massa logró una plasticidad en el debate que ya le viene siendo reconocida. En un momento parecía ser como una desventaja, pero ahora se está mostrando que puede lograr hacer tres cosas a la misma vez, y por suerte pareciera ser que la sociedad quiere eso. La sociedad quiere eso y los mercados también, porque lo que puedo ver de la información de Dólar Hoy, que tiene la actualización del dólar blue financiero, etcétera, los mercados se mantienen a la baja. Hay un nivel de confianza muy alto hacia la gobernabilidad que pudiera tener Sergio Massa en este caso, en contraposición a lo que puede ocurrir con Milei. Retomo esto que comentaba en las principales portadas de los diarios nacionales, diarios que son de la oposición, dentro de lo que uno puede analizar, felicitaban el desempeño de Sergio Massa en contraposición a Javier Milei. Estos son como detalles que me sorprenden un poco. Y si uno también analiza la gobernabilidad que pudiera tener Sergio Massa, con esto de que él propone de yo voy a gobernar con todos los espacios, analizando también que Sergio Massa no es peronista, no viene de una tradición peronista tal cual, sino que ha logrado de alguna manera establecer ciertos acuerdos con diferentes grupos políticos. Sí, la plasticidad de la que decíamos, ¿no? Porque Massa llega al frente de todos siendo el socio minoritario. Claro. Y qué mal pasaron, qué mal se hicieron las cosas en la coalición. Socio minoritario. Claro, pasa a ser el candidato principal y todos al final estructurándose, alineándose frente a él. Pasa a ser no solo el candidato, sino escuchaba, quizás suena fuerte la declaración, alguien, un colega, lo tomaba ya a Sergio Massa como el presidente de facto, porque el presidente de la nación
no sabemos dónde está. Sí, es un hecho inédito y me parece que eso, pasadas estas elecciones, hay que hacer una retrospectiva autocrítica, que la fórmula que gana en primera vuelta, o sea, Fernández, no se vuelve a postular para la reelección y ninguno de los dos para ningún otro cargo. Obviamente que en el medio hubo muchas cosas, como el intento de asesinato a un vicepresidente, eso en cualquier otra parte del mundo hubiese sido básicamente un acto terrorista y todo el arco político se hubiese unido. Alineado en la defensa de la democracia, porque en definitiva es eso. Claro, y sin embargo se logró ubicar ese atentado como una cuestión de querer hablar de política y de querer instaurar una agenda, y ahí fue la verdad que preocupante. Entonces, si uno veía por ahí la falta de reacción frente a un atentado y el ascenso de Milei y su triunfo en las PASO, eso daba una sensación bastante preocupante, muy preocupante, y por suerte en estos pocos meses podemos decir que se está reacomodando, y ese sector de la sociedad que está muy enojado y con sus razones, podría ser que está recapacitando o compensándose con otro sector que no quiere eso. O analizándolo más en profundidad, porque vos podés estar muy enojado por la situación que atraviesa el país y todo, pero tenés que sopesar concienzudamente ambas opciones, y más allá, a ver, es perfectamente válido que lo hayas hecho y que determines que el candidato, por ejemplo, de La Libertad Avanza es el que te representa. Si lo hiciste así, está fantástico, dale de una con tu voto, pero digo, es como que creo que lo habíamos hablado, no sé si al aire o anteriormente, esto de decir, bueno, en su momento las PASO fueron como, aquí está mi manifestación pública, mi grito de estoy en contra de esto que pasa, lo votamos a Milei y Milei pasa a ser la sorpresa. Pero es como que llega a este punto, ya se empieza como a desinflar el personaje, y de hecho el personaje, por lo que hablábamos, de lo que veíamos ayer, le termina jugando en contra al candidato. Ese personaje que lo trajo hasta donde lo trajo, ahora, al momento decisivo, le termina jugando en contra. Sí, tal cual. Y Massa pasó de parecer alguien que venía a ocupar un lugar que nadie quería ocupar, ¿no? Que la salida de Guzmán, y entre medio está, si no mal recuerdo, Batakis. Ahí creo que fue el peor momento de la coalición y estaba mostrando un nivel de improvisación total. Asume Massa, que era el principal de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, exactamente. No me salía el término. Y ocupa el Ministerio de Economía. Entonces ahí se estaba viendo demasiada improvisación, lo cual justificaba el desempeño de Milei en las PASO. Pero después lo que se empezaba a apreciar era que ni el mismo Milei tenía una propuesta concreta a medida de que iban pasando las instancias de las elecciones. Pero ni siquiera para sostenerse en sus propias propuestas, porque esta alianza que hace de pronto con el PRO, con Patricia Bullrich, después de todos los dichos que tenía para este partido, para ella específicamente como figura política. De hecho, hay muchas personas de La Libertad Avanza que han declinado su cargo al cual han sido electos debido a esta maniobra estratégica para poder pergeñar algún tipo de gobernabilidad que tendría si lo acompaña esa facción del PRO, pero queda declarado también que no todo el PRO lo acompaña. Sí, eso también es interesante, por lo menos dentro de lo que era el hastío, el enojo con la casta, con lo que es la clase política. También se activaron ciertos mecanismos de decir, no, bueno, Milei es el límite. Y después otro hecho inédito es que el partido derrotado, que fue Cambiemos, terminó colonizando el espacio de La Libertad Avanza. Bueno, eso es algo completamente inédito y bueno, y muestra también los límites de esta agenda o discurso anti, que al final, en una cuestión de pensar de que hay los votos son trasladables y se hacen acuerdos de cúpula hacia abajo, termina haciendo mucho ruido. Cuestión que también le pasó un poco a la coalición de gobierno cuando lo pusieron a Guado de Pedro, lo bajaron, lo subieron a Massa,
Eso me parece que sí, es un reclamo completamente válido de la sociedad de decir, bueno, no, basta de internas, porque durante 2 años los 2 partidos estuvieron sumidos en su propia interna, pero quien salió mejor, y si se quiere gracias al desempeño de Massa, fue el actual oficialismo. En cambio, Cambiemos, fíjense, terminó afuera de la desmembrado. escena. Sí, o sea, perdió su identidad, o sea, ya... Y aparte... Y peligra la continuidad hasta del mismo Sí, partido, porque sí. ha quedado tan dividido y tan fraccionado dentro de sí mismo que peligra la continuidad de este partido que es muy nuevo en Argentina también. Sí, fue una marca hecha para ganar la elección del 2015, anti-kirchnerista, lo cual fue brillante la campaña que hicieron, excelente, me parece que esa idea de cambio, esa idea de que la Argentina estaba como sobrecalentada políticamente y que con una relajación del humor y ciertos cambios, me pareció, pero por suerte después eso se disolvió y ahora hay una demanda más profunda, si se quiere. Pero de todos modos es la misma idea troncal la que asume Milei después del análisis. O sea, Milei era anti y Milei era la casta. Ahora Milei se define como el cambio. Sí, lo que lo hacía atractivo literalmente es que era, Milei habla de sí mismo como el cambio. Milei contra todos era, ¿no? Milei contra Patricia Burch, Macri, Alfonsín, o sea... Que es lo que se vio en los debates anteriores, por ejemplo. Sí. Y es lo que él quería mostrar, como yo solo contra todos, en una especie... de profesor enojado, ¿no? Que siempre se los trataba de mostrar como un libro, ¿no? Parecía como lo querían hacer pasar como el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Que se para arriba de la mesa y empieza... Bueno, lo trataron de hacer pintar así. Y al final terminó haciendo todos acuerdos en desmedro de lo mismo que él había construido. Bueno, pero habla un poco también de la debilidad del espacio político. Sí. No sé si debilidad, quizás de la juventud. Sí. Es tan nuevo su espacio político que obviamente carecía de un montón de cosas que a la hora de ir a la final... Sí. Y tenés que salir a buscar refuerzos, porque como en el fútbol, vos podés hacer un campañón y sos la gran sorpresa, pero tenés que ir a jugar contra River, contra Boca, bueno, tenés que buscar refuerzos de donde sea. Sí, su agenda fue tan disruptiva en llevar tópicos que parecían resueltos ya en una posición y llevar la discusión tan de manera radical, pero eso cuando ya te piden gestión no se sostiene. Es como las series de suspenso que se mantienen tanto tiempo en el aire y no se resuelve, que cuando se terminan resolviendo decís, al final era esto. Bueno, cuando vimos a Milei en este debate de balotaje, ¿no? 1 contra 1, cara a cara, uno terminó diciendo, al final era esto, toda esa performance durante años de ser la persona que supuestamente atraía rating a los programas y por eso era que supuestamente lo invitaban. Bueno, terminó desinflándose cual serie de suspenso. Sin sustancia. ¿Crees entonces que el debate ha sido definitivo para la mayoría de quienes lo presenciaron? Por lo menos me parece que Milei fue derrotado en su fortaleza, que lo que hablábamos antes, que su volumen político viene de su volumen comunicacional, y que puede llegar a pasar que este conjunto de electorado que faltando una semana a las elecciones todavía no tiene resuelto el voto, por lo menos no se le presentó un Milei consolidado, fuerte, resuelto, sino todo lo contrario. Se habla como que hay una diferencia de un 3% todavía por resolver su voto, y como decía Tamara, hasta los mismos medios están levantando que Massa, así que no se puede hablar por lo menos de el fenómeno Milei, que me parece que es lo que lo llevó a hacer lo que fue. Sí, se lo vio. Es muy interesante también la lectura que han hecho medios internacionales, no sé, estoy pensando en El Mundo, en CNN, el análisis que han hecho de lo que ha sido este debate presidencial. También se han expresado un poco calmos respecto a la situación de Argentina. Nosotros, noticias internacionales, cuando Milei emergió como uno de los contrincantes para balotaje, el mundo estaba totalmente sorprendido. Ahora se ve otro tipo de
lectura, lo cual también va de cara a lo que será estas próximas elecciones, y seguramente ya la próxima columna del Profe del Peso será hablando con los resultados ya, claro, de esas elecciones. El martes 21... Presidente electo. Con presidente electo. Sí, tal cual. Así que bueno, ojalá que sea lo mejor para todos. Sí. Ojalá que el candidato que gane también haga una revisión de por qué ese enojo en las PASO y se logre salvar alguna de las prácticas que la sociedad le reclama, y que por suerte en estos pocos meses la sociedad o se despertó un sector, o se reformuló, o el fenómeno Milei ya dejó de ser. Búsquenle la explicación que quieran, pero como les decía antes, un atentado a un vicepresidente que hasta el día de hoy no tiene esclarecimiento, más un candidato que no condena la dictadura, niega a los desaparecidos, podría llegar a ser presidente, era bastante preocupante, pero todavía igual queda por ver el resultado. Ni hablar, para no hacerla más larga, ¿no? Pero ni hablar de los conceptos que eran centrales en la campaña previa y que ahora ya no eran. Sí, por suerte creo que ya no va a arancelar la universidad, que ya no... Sí. Ya no hablaba vouchers, que no claro. Iba a hacer acuerdos con la casta, y al final terminó haciendo acuerdo con la casta. Sí, la agenda de Milei, porque durante muchos meses nos pasamos hablando de Milei, y eso fueron muy efectivos. Ahora ya está, ahora se habla ya más de Massa o de cómo Milei quedó desarticulado. Pero bueno, esperemos que este domingo la sociedad vaya a votar sabiendo que en democracia hace falta candidatos que sepan gestionar. Claro, y si no, y cualquiera de los dos resultados lo que nos tiene que servir también es para ponernos a repensar a la hora de comprometernos, quizá, llámalo con la militancia o con la vida política en general, para ver cuáles son los candidatos que llevamos. Sí. Porque habrá gente, he escuchado mucha gente que dice, a mí no me representa ninguno de los dos. Sí. Yo no elegiría a ninguno de los dos. Sí. Dice, bueno, ¿pero por qué? Porque nos están faltando candidatos, porque nos está faltando un compromiso en la vida política, ¿por qué llegan algunos que terminan no representando a nadie? No sé. Sí, yo lo digo desde licenciado en Ciencia Política. Está muy afianzado la idea que el voto pertenece al ámbito privado, y que por lo tanto no hace falta discutir de política, cualquier tipo de política partidaria o nacional, porque yo resuelvo mi voto. Claro, mi voto es mío. De la mejor manera, como me parece a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Ok, perfecto. Es cierto, pero hay que formarse, hay que leer, hay que estar informado. No puede ser todo lo mismo. O sea, como decía Dolina, para un analfabeto cualquier libro es igual. Exacto. ¿No? Exactamente. Bien, y me quedo también con que hoy es el Día del Pensamiento nacional, en honor a Arturo Jauretche, quien supo predecir de alguna manera todos los males que vivimos hoy en Argentina. Así que para quien no lo ha leído, no lo conoce, yo lo recomiendo, por lo menos para empezar a pensar en cuál es la Argentina que Pensamiento queremos. Nacional. Exacto. Exactamente. Alberto, muchas gracias. Bueno, como siempre, un placer. El licenciado Alberto Martínez del Peso, acompañándonos en su columna habitual, y la próxima, como decíamos, será con presidente electo. Presidente electo, tal cual. Gracias a ustedes por la compañía. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.